Shalom a todos los presentes. Nos encontramos aquí en nuestro Beit Midrash en Jerusalén, nuestra querida sagrada Jerusalén en Eretz Israel. Nosotros estamos estudiando el libro Netivot Olam, los conductos eternos del Maharal de Praga, y estamos ya estudiando el cuarto capítulo. Estamos continuando en la parte del cuarto capítulo, y por supuesto de que este Netiv, este conducto llamado Netiv Torah, el conducto de la Torah, cada uno de los capítulos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, enfoca al tema, los diferentes temas que trae el Maharal en este libro, los enfoca desde diferentes puntos de vista. También este capítulo está tocando, estudiando, interpretando las palabras de nuestros Jajamim en el Talmud, enfocándolo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares, desde diferentes enfoques, y a cada uno de los dichos de los Jajamim en el Talmud les está trayendo otro focus y lo estamos estudiando. Nosotros hoy vamos a estudiar un dicho en el tratado de Sanedrín. Cuando nosotros hablamos en el tratado de Sanedrín, por supuesto que nos estamos refiriendo a lo que dice el Talmud en la página Haf Amud Aleph 20a. El Talmud acá trae un pasuk del rey Shlomo en Proverbios, y le da interpretaciones, el Talmud le da diferentes interpretaciones a este dicho con respecto a la importancia del estudio de la Torah, al valor del estudio de la Torah. Les voy a leer el pasuk que todos ustedes conocen, nosotros lo cantamos todas las noches de Shabbat, entrando el Shabbat, cuando regresamos del Bet HaKnesset, en el famoso Eshet Hail Mimtza. Llegamos a la casa, encontramos a la casa arreglada, a la casa bien preparada, con las velas encendidas, toda la familia alrededor de la mesa, preparándonos, esperando para el Kiddush, y ahí empezamos con el Shalom Aleichem, y luego seguimos con la famosa canción Eshet Hail Mimtza, pero acá llega al versículo que dice Sheker Achen Vehevel Ayofi Isha Irat Hashem y Titalal. ¿Qué significa Sheker Achen? Es mentira, Sheker, mentira. Achen, la gracia. Vehevel Ayofi, la belleza, es una vanidad. Isha, pero ¿qué es lo que tiene mucho valor? Isha Irat Hashem y Titalal, la mujer que es temerosa de Dios, ella será alabada. Isha Irat Hashem y Titalal. Ahora vamos a ver que el Talmud no le da la interpretación, por supuesto, de que todas estas cosas, todas las interpretaciones, todos los dichos de la Torah y de nuestros escritos tienen la interpretación literal, pero también tienen otra capa más profunda, y eso es lo que está tratando de hacer el Talmud con este pasuk, darle una interpretación más profunda a este pasuk tan bonito, tan famoso. Quiero compartir con ustedes esta interpretación. Quiero leerlo. Ustedes lo tienen acá, y si quieren más detalladamente, estamos en la página 20, 2, 4, 6, 8 renglones de arriba hacia abajo, lo tienen marcado. Y después de las primeras interpretaciones, ahora por supuesto que no tenemos tiempo para traer todas las interpretaciones, pero vamos
a ver dos interpretaciones que trae el Talmud. Davar Aher, otra interpretación, aparte de las anteriores que trajo el Talmud. Sheker Ahen, acá el Talmud nos va a llevar y nos va a presentar diferentes épocas en la historia del pueblo judío. Nos va a trasladar hacia el año 2448 de la creación del mundo, que es el año en el cual el pueblo judío salió de Egipto, y en el transcurso del viaje desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, Eretz Israel, en el transcurso de aquellos 40 años, dirige al pueblo judío Moshe Rabenu. Y acá el Talmud relaciona una parte del pasuk con este líder. Ahí dice el Talmud, Sheker Ahen, si tú quieres saber qué es mentira, a qué considera aquella gracia que es algo que no es verdadero, es decir, que la gracia que pasa por fuera puede parecer una mentira, es la generación de Moshe Rabenu. ¿Cómo la generación de Moshe Rabenu? Es una mentira, es un Sheker Ahen. ¿Cómo puede ser? Enseguida lo vamos a interpretar. Bueno, pero sigue el Talmud relacionándolo con otra época. Ve la yofi, es una vanidad la belleza. Se están dando cuenta de que no estamos hablando de la interpretación literal ahora, sino que estamos comparando las generaciones, la historia en diferentes épocas con diferentes líderes. Moshe Rabenu, la de Yoshua, y dice que es como una vanidad esa belleza. Es la época de Doroshel, de Yoshua, la generación de Yoshua. Pero sí, ¿quién es considerada Isha Irat Hashem, temerosa de Dios? Ahí está hablando, Isha Irat Hashem, la mujer temerosa será alabada. Es la generación del rey Hizkiyahu Amelech. Es una época mucho más tarde, es la época de los reyes, y esta época ya es casi unos 100 años antes de la destrucción del primer templo, el rey Hizkiyahu, la época del profeta Isaías, el profeta Yeshaya. Quieren hacer un cálculo rápido, estamos tocando, si estamos hablando del año 2448, que es la generación de Moshe, luego viene la generación de Yoshua en la conquista. El pueblo judío se encuentra en Israel 480 años, desde la salida de Egipto hasta que se construye el primer templo, y luego otros 410 años que existe el primer Betamigdash. Nosotros estamos hablando más o menos, ¿cuántos años nos da? A ver, ¿quién nos ayuda? 480 más 410. ¿Cuánto? ¿900? 890. Y le estamos descontando unos 100 años. Es decir, de que estamos hablando de 3 diferentes épocas. Y en realidad, yo quiero hacer una pregunta. El rey Shlomo nos está diciendo a nosotros que la generación, ¿a quién le damos más importancia? ¿A la generación de Moshe, de Yoshua, o a la generación de Hizkiyahu Amelech? Está diciendo, Sheker Ahen, es una mentira la gracia, como que la generación de Moshe Rabenu no es tan importante. Pero la generación de Yoshua, Evela Yofi, es una vanidad la belleza, ya es un poco más, ya es algo que se ve. La gracia no siempre tiene que ser algo bonito. Una persona que tiene gracia no forzosamente sea bello, pero una persona que es bella, entonces ya es un nivel más. Quiere decir que la generación de Moshe viene y está por encima de la generación de Yoshua en importancia. Y luego viene lo que sucede 700 años más tarde, que es la generación del rey Hizkiyahu Amelech, que nosotros lo consideramos a él la generación que es Isha Irat Hashem, que es la generación del temor de Dios. Isha Irat Hashem, Ititalal.
Bueno, vamos a ver la segunda interpretación que le da el Talmud a esto. Y esta interpretación, y luego vamos a explicar qué pasaron en las diferentes generaciones. Podemos ver la segunda parte. Davar Acher, otra interpretación sobre este dicho. Sheker Achen ze Dorosh el Moshe ve Yoshua. La segunda interpretación toma a las dos generaciones de estos dos líderes juntos, tanto la de Moshe como la de su alumno Yoshua, consideradas como Sheker Achen, una mentira la gracia. Ve'eve la Yofi, que es un poco más importante, una vanidad, la belleza, es la generación de Hizkiyahu Amelech, del rey Hizkiyahu. Enseguida vamos a explicar. Irat Hashem ititalal ze dorosh Rabbi Yehuda bar Ilai. Es la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai. La generación de Rabbi Yehuda bar Ilai es mucho más tarde. Porque la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai es uno de los 5 últimos alumnos de Rabbi Akiva después de la muerte de los 24.000 alumnos. Rabbi Yehuda Akiva comenzó otra vez desde el comienzo y otra vez empezó a educar a la nueva generación, sus 5 alumnos, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, uno de ellos es Rabbi Yehuda bar Ilai. Y la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai, que llega después de Moshe Rabbeinu, y si queremos hacer el cálculo muy rápido, solamente debemos recordar de que el segundo templo duró 420 años y vino después de 70 años entre el primer templo y el segundo templo, y nosotros estamos hablando más tarde, porque Rabbi Akiva aparece después de la destrucción del segundo templo, 50 años más tarde, y acá estamos hablando en el final de la vida de Rabbi Akiva, de sus últimos alumnos. Y acá nos está enseñando el Talmud, está relacionando este pasuk, lo está relacionando y nos está diciendo que la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai es más importante que la generación de Moshe y Yoshua juntos, según la segunda interpretación, y más importante que la generación de Hizkiyahu Amelech, y más importante que eso está la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai. ¿Qué sucede aquí? Bueno, a lo mejor si le dedicamos unas cuantas palabras a la generación de Moshe y de Yoshua. Moshe Rabbeinu le dio la Torá al pueblo judío, pero el pueblo judío en aquella época tenía todas las comodidades, todas las facilidades. Tenía el man, tenía el sustento, la gente estaba en el desierto. La época de Yoshua ya es otra época, ya entraron a la tierra prometida, la tienen que conquistar, la tienen que heredar, la tienen que habitar, la tienen que explotar, la tienen que desarrollar. Y hay que dedicarle estudio. La época de Hizkiyahu Amelech ya es un poco más importante. ¿Por qué? ¿Importante en qué? En la época del rey Hizkiyahu Amelech, dicen nuestros sabios, nos relatan de que era tan importante para el rey Hizkiyahu la cultura judía, el estudio de la Torá, que se hizo una prueba y se ha logrado ver de que desde el norte de Israel hasta el sur, y desde el oeste del mar Mediterráneo hacia el este, hacia el Jordán, no existía un niño y una niña de que no eran expertos y sabían el estudio de la Torá, la parte del estudio de la Torá, de la parte de la pureza e impureza, Ilhot Tumá Betahara. Inclusive los niños lo sabían. Quiere decir que es una generación muy fuerte, en un nivel de estudio muy fuerte. Pero que es un nivel de estudio más fuerte que el de la época de Yoshua, que la época de Moshe, que Moshe recibió la Torá de Dios. Es más, el gobierno de Hizkiyahu Amelech apoyaba el estudio de la Torá. ¿Cómo lo apoyaba? Hizkiyahu Amelech, al ser rey, tiene bajo su control a sus ministros, también incluyendo al ministro de Economía.
y le da una orden al ministro de Economía, todos aquellos templos, todos aquellos Bate Midrash, todas las yeshivot donde estudian hombres, mujeres, niños, hay que darles algo que es de mucho valor, aceite. ¿Qué van a hacer con el aceite? El aceite era la fuente de la energía, con el aceite prendían la luz, era una cosa muy cara, muy valiosa. Y él lo donaba y lo daba. ¿Para qué lo daba? Para que la gente después del trabajo pueda llegar a estudiar, inclusive en las noches, cuando hay oscuridad. Quiere decir que es un nivel muy importante. Pero tenemos algo en la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai. ¿Qué pasó en la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai? ¿Por qué es tan importante? Dice el Talmud, lo voy a leer por dentro. Dice el Talmud, y la Rabbi Yehuda bar Ilai era tan importante porque en su generación había tanta pobreza en la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai que los alumnos no tenían suficiente dinero para comprarse cada uno un abrigo. Hoy estamos aquí en Jerusalén, está muy fresco, hace mucho frío, está lloviendo, gracias a Dios, está trayendo abundancia, pero salir afuera sin abrigo, no vamos a hacerlo. Cada uno precisa su abrigo. Allá había sociedad en los abrigos. Un abrigo, no para dos. Un abrigo, no para tres. Un abrigo no para 4 alumnos. Un abrigo no para 5. Un abrigo para 6 personas. Shisha beketalit ajat. Hacía mucho frío, entonces se turnaban. Cuando el primero salía a la calle, le daban el abrigo y él salía a la calle. Cuando el otro tenía, esperaba que regrese. Quiere decir que todos están estudiando aquí porque no pueden salir afuera. Y el que tiene que salir a hacer sus arreglos, sus asuntos, se lleva el abrigo. Igual estudia la gente Torah. A ver si tenemos acá un Rashi. Dorosh el Moshe ve Yoshua askube Torah arbe. Estudiaron mucha Torah. Moshe trajo la Torah ¿de quién? De Dios. Moshe trajo la Torah, la recibió de Dios. Y Yoshua, del alumno, que es el alumno de Moshe, la recibe de Moshe. Y luego tenemos el de Sanedrín. Ya vimos Batkumi Dan ve'ad Beersheva, de Dan desde el norte hasta Beersheva en el sur. Se cubrían, eran muy pobres. Y así, eso a lo mejor nos explica qué es la importancia o la comparación que se está haciendo entre las generaciones. Entonces estamos viendo algo muy interesante, que el estudio de la Torah no se está midiendo de acuerdo al nivel de estudio, porque supongo, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad?, de que el nivel de Moshe va a ser más alto que el nivel de la generación de Yoshua, según la primera interpretación. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y la de Moshe seguramente es de nivel más alto que la de el rey Hizkiyahu Amelech. Sí. Y la de Moshe, el nivel de estudio es mucho más alto que el nivel de la época de Rabbi Yehuda bar Ilai. Entonces, ¿por qué el Talmud, cuando toma este pasuk, y ahora lo vamos a repetir otra vez, Sheker achen ve'evel hayofi, es mentira el gen, la gracia, evel hayofi es una vanidad, y te dice que la generación de Moshe es la mentira de la gracia, Sheker achen, ve'evel la de Yoshua o la de Hizkiyahu, de acuerdo cada uno a su interpretación. Es un poquitito más alto, es una vanidad la belleza, pero es belleza. Pero la Irsha, Irat Hashem, la mujer que es considerada temerosa de Dios, es la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai. A mí, si me hubiesen preguntado, yo no conocería este dicho, yo diría, debes tomar el Talmud y voltearlo y leerlo al revés. Yo diría al revés, que la generación más importante, más temerosa es la de Moshe Rabenu, y menos la de Yoshua, y menos la de Hizkiyahu, y menos la de Rabbi Yehuda bar Ilai. Pero no es lo que el Talmud hizo. Lo voltea, lo regresamos otra vez.
Este es el orden. Señores, hemos traído acá el Netivot Olam para enseñarnos qué quisieron enseñarnos nuestros Jajamim con este dicho. Y no solamente qué quisieron, que esa es la primera pregunta, sino que hay que entender esto. ¿Cómo puede ser que están diciendo algo ilógico? ¿Qué les parece a ustedes más lógico? ¿Les parece lógico lo que dice el Talmud? Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar a esto? El Maharal, su forma, su estilo, profundizando, analizando, nos trae algo maravilloso, muy bonito, muy interesante, pero también puede darnos una enseñanza en forma particular a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la interpretación del Maharal. Repito, en Netivot Olam, Netiva Torah, los senderos eternos, trae muchos senderos acá, todavía estamos en el sendero de la Torah. Vamos a comenzar, por favor. Ustedes lo tienen abierto, el que no puede oír. Y dice el Maharal Pirush, es interpretación. Dice el Maharal que hay que estudiar Torah, ¿verdad? Todos consideran, entienden de que es importante. Hasta ahora hemos explicado todo eso, lo hemos enfocado en los diferentes capítulos. Pero ¿qué estilo de Torah es el estilo valioso o qué estilo de estudio es el estilo de importancia? Dice el Maharal, cuando la persona estudia Torah y tiene todas las comodidades, tiene todas las facilidades. Tiene la casa, tiene su coche, tiene su trabajo, tiene sus ganancias, tiene su familia, tiene sus hijos, sus nietos, sus vacaciones. No tiene dificultad, precisa algo, tiene para comprarlo, no tiene hambre, tiene todo, ¿verdad? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué diríamos de un estilo de estudio de una persona? No es que Haz Shalom, no quiero decir que nosotros estamos despreciando ese estudio de la persona que tiene posibilidades económicas, ¿no? Haz Shalom, todos tenemos la obligación de estudiar. Pero ¿a quién le podríamos dar más valor? ¿A quién podríamos apreciar más? Perdón, no sé si es exacto decir apreciar, porque el estudio es de acuerdo a la dificultad. Pero acá voy a utilizar la expresión del Maharal donde dice en Ikar a Torah. Ikar, lo más importante de la Torah es cuando la persona estudia la Torah y tiene todo. Bueno, eso no es una novedad. El Señor tiene tiempo, tiene dinero, entonces ahora tiene tiempo también para estudiar Torah, tiene las facilidades. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando una persona no tiene dinero y tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia y tiene que darle de comer a sus hijos. Igual viene a estudiar Torah. Por eso dice el Maharal que esto es considerado como algo que es como una mentira, el gen, la gracia. Porque gracia, ¿de qué depende la gracia? La gracia depende del punto de vista del que observa. Es decir, no forzosamente o una mujer o un hombre tienen que ser bellos, pero sí tienen gracia. Puede tener gracia a mi punto de vista, a tu punto de vista, al punto de vista de otros. Depende de la forma de ver, pero no forzosamente sea bello. Puede hallar gracia a mi vista, a mis ojos. Dice el Talmud, esa es la generación de Moshe Rabenu. Tú puedes ver a la generación de Moshe Rabenu, te puede agradar, qué bonito que la gente con todas las facilidades, con todas las posibilidades, la gente no tiene que trabajar en la mañana, no tiene que pararse temprano para ir corriendo al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, la comida le llega hasta la puerta de su casa, ¿verdad? Ahora están ocupados en ir al banco, tiene que ir a la tintorería, no tiene que ir. No tiene que preocuparse para traer la comida, no tiene que preocuparse. ¿Qué es lo que le queda tiempo para hacer en el día? No tiene dónde ir de vacaciones tampoco, ¿verdad? Está en el desierto, cubierto por las nubes, tiene un buen clima, hace frío, como aquí.
como esta noche en esta noche fría en Jerusalén? ¿O está haciendo calor como en la otra parte del mundo? ¿Está haciendo mucho calor? No, tienen todo aclimatizado, tienen todas las comodidades, todas las facilidades. Entonces el Señor se levanta, se viste, se ducha, se rasura, se pone la corbata, se viste y va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Va al Bet Midrash, a la yeshiva más grande del mundo. ¿Quién es el Rosh Yeshiva? ¿Quién es el gran rabino? Moshe Rabenu. El mejor maestro que existe. Todo claro, exacto. ¿Hay alguna que otra duda? Hubo, muy pocas. No hice la cuenta, 2 o 3 veces que Moshe Rabenu tuvo una duda y ahí tuvo cómo resolverla porque tenía comunicación directa con Dios, no hay problema. Le marca a Dios, Ribono Shel Olam, ¿qué hacemos? Pero, aparte de eso, ningún problema. Está todo claro. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Es un nivel, es muy importante. Seguimos adelante. Y bueno, el Maharal y nos dice que esto es la belleza de la generación, porque puede ser que no sea tan bello, pero la generación de Moshe, es verdad que la raíz de todo, ellos no están ocupados, no tienen que trabajar la tierra. Pero ahora vamos a ver qué pasa con otra generación, que nosotros la llamamos Hevel Hayofi, ya es un poco más, que es la de Yoshua. En la de Yoshua, ¿cómo la llamamos? Hevel Hayofi. Es una belleza, ya tienen todas las facilidades, tienen las comodidades, no tanto como en el desierto, pero ya tienen la tierra, cada uno, Ish Tachat Gafno Vetachat Enato, cada hombre de los judíos ya está bajo Gafno, su viñedo, tiene y hace su buen vino. Ustedes saben que los mejores vinos del mundo están aquí en Israel y en la época de Yoshua más, Vetachat Enato, y bajo los higos, las mejores frutas, dulces, Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Esa es la tierra que emana leche y miel. Pero de todos modos, tiene su trabajo, termina de arar la tierra, de trabajar y va a estudiar Torah. Esto ya es un nivel un poquitito más alto. Bueno, pero todavía no llega a ser un estudio bien arraigado o un estudio principal, llamémoslo. Es un poquitito más difícil esa dedicación del tiempo que se tenía que darle al estudio de la Torah en la época de Yoshua en comparación a la generación anterior, a la del maestro de Moshe Rabenu. Y seguimos adelante. Y ahora, entonces, ¿eso comprueba que tanto querían la Torah? La época de Moshe Rabenu. Tú ves un hombre a la mañana corriendo a estudiar Torah en el Bet Midrash de Moshe Rabenu. ¿Eso significa que verdaderamente él quiere, ama, está arraigado a la Torah? No tiene lo que hacer, ¿verdad? Eso no demuestra que es verdad. Puede ser que así era, pero no es algo que demuestra que la persona lo está haciendo. Tiene tiempo, tiene todo el día. ¿A qué lo va a dedicar? A la cultura. Si la época de Yoshua, ahí va a estudiar, esa persona te puede decir, mira, en la otra generación era mucho más fácil estudiar. Yo ahora tengo que trabajar, arar la tierra. Mis antepasados en el desierto no trabajaban, no araban la tierra, recibían el sueldo mensual, el doar, ¿cómo se dice el doar? El correo postal le trae el sueldo hasta la puerta de la casa. Todavía no comprueba el amor, el afecto, el cariño. Nosotros sí, pero viene el Talmud y nos dice, un momentito, todavía está bien la situación. Y de repente llega según la primera interpretación, y dice, la época de Hizkiyahu, que ahí no tenían el man. Ya era en la época de Hizkiyahu, les voy a hacer recordar, no había riqueza. La época del rey Hizkiyahu, la época de David Amelech, es en la época que se divide el reinado de Israel y son tomadas las 10 tribus y son expulsadas de la tierra de Israel, el reinado de Israel. Hizkiyahu pertenece al reinado de Yehudá.
Pero ya viene Sanjerib y Hizkiyahu está en problemas económicos y Hizkiyahu está con problemas de salud y Hizkiyahu está con problemas de seguridad y tiene que rezarle a Dios y Dios le hace milagros. No es como la época de Yoshua. Yoshua vino con toda la fuerza, con toda la potencia, arrasa a todos los enemigos, echa a todas las naciones. Entonces estudiar en su época es un poco más complicado, un poco más difícil. Y ahora, entonces ya estamos entendiendo a qué se refirieron nuestros jajamim comparando las generaciones. Es decir, de que nos están demostrando las generaciones como que es verdad que en el nivel de estudio a lo mejor se encontraban en un nivel más elevado. Pero no es lo que estamos mirando. Parece que no eso es lo que se le exige a la persona. Se le exige a la persona, no le decimos a la generación de Yoshua, estudia como el nivel de Moshe. No, pero le decimos a tu nivel, con tu esfuerzo, con tu situación, estudia. Y lo haces, eres más o es un nivel más elevado que el de Moshe. Y lo mismo le decimos a la gente que se encuentra en la generación de Hizkiyahu HaMelech, que a lo mejor el nivel es más bajo, pero el esfuerzo es mucho más grande. Y ahora díganme ustedes, por favor, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya estamos hablando de la generación de Rabbi Yehuda Bar Ilai, que ya el pueblo judío perdió su tierra, que ya el centro judío cultural, religioso, es el Bet HaMikdash, ya está destruido y que ya están sometidos bajo el gobierno romano? Les hago recordar qué pasó con Rabbi Akiva, que es el maestro de Rabbi Yehuda Bar Ilai, que fue asesinado, matado, torturado cruelmente. ¿Por qué? Por agarrar este libro, por agarrar el Talmud y enseñárselo a la gente. Eso es difícil. Eso es muy difícil. ¿Y qué va a pasar si vamos a observar que a Rabbi Meir también lo persiguieron? Y a los amigos de Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tiene que escapar y huir de los romanos y esconderse en una cueva durante 13 años y beber agua 13 años seguidos. Bueno, eso a lo mejor no está tan mal, ¿no? Pero 13 años. Y les hago recordar, desayuno, almuerzo, cena, ¿sí? Multiplíquenlo por 13 años, que era el almuerzo, que era el desayuno, el almuerzo, la cena. Haruvim. ¿Qué es Haruvim? Digo bien en español, algarrobo. 13 años seguidos. ¿Por qué? Porque los romanos no quieren que se estudie Torah. Ahora, a ver, ¿quién se atreve a estudiar Torah en ese momento? Dice el Talmud, dice, esta es la generación que nosotros la podemos llamar Isha Irat Hashem Mititalal. Esta es la generación que es mucho más o más valiosa que una mujer que tiene gracia. Sheker Achen, Vela Yofi. Es vano en comparación, en relación. Por supuesto, si está todo eso, es muy importante. Pero en comparación a la mujer que es temerosa de Dios, esa es la mujer que nosotros vamos a alabar. Vamos a acabar con lo que dice el Maharal. Dice el Maharal, esta es la importancia porque esta generación es la que comprueba que está arraigada, que está pegada. Este es el Ikar, lo principal, a los niveles de la Torah. ¿Recuerdan ustedes el pasuk en Teilim? Dice el rey David, Reshit Chochma, que es lo comienzo de la sabiduría, no el nivel de estudio y el nivel de sabiduría, Irat Hashem, el temor de Dios. Esto es lo principal. Esta es la generación de Hizkiyahu, que es preparativo. Ahora
es lo que dijimos acá. Hay quienes dicen que Sheker Ajen, Be'evel Ayofi, como ya dijimos, es la misma generación. Estas dos generaciones son preparativo para la Torah. Entonces la generación de Hizkiyahu ya no tienen tanto preparativo, tanta facilidad, tanto acceso a la Torah, pero como ya dijimos, no hay tanta falta. Y voy a acabar con la última frase y con esto vamos a acabar. Aval Dorosh Rabbi Yehuda bar Ilai, pero la generación de Rabbi Yehuda bar Ilai, Ayuanim, eran pobres, y no solamente que eran pobres, de Hukim Meod, y vivían en mucho aprieto. De Hukim es aprieto, Meod, mucho aprieto. Vayuskim ba Torah, pero de todos modos, sí estudiaban Torah. Velo Ayana de no tenían la facilidad de la Torah, no tenían el acceso. Tú le dices a una persona de aquella generación, ve a estudiar Torah, y él te dice, Señor, no tengo ni siquiera un abrigo para salir, tengo que esperar que me toque mi turno. Mira qué difícil, no me lo facilitan. Eso quiere decir, no tienen ajaná, no tienen la facilidad del acceso para llegar a la Torah. Ahora vamos a ver cómo se llama eso. Dice el Maral, esta es la última frase. Vedavar ze nikra irat Hashem. Eso se llama temerle a Dios. No el nivel, el sacrificio, el esfuerzo. Eso se llama temor a Dios. La última frase, Rabotai, Kize ikar Torah. ¿Quieren saber qué es lo más importante de la Torah? Lo más importante de la Torah no significa saberte toda esta biblioteca que está aquí. Lo más importante de la Torah no significa entender todo. Lo más importante significa sacrificio por la Torah. Muy buenas noches y muchas gracias por la atención. Shalom a todos los presentes. Shalom, shalom.